Gracias y paz, mis amados hermanos. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos en su casa para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, ya que es el único Dios digno de gloria, de honra y alabanza. Pues preparemos nuestros corazones. Ha llegado el tiempo de recibir el consejo de Dios, lo que Dios tiene en esta noche para nuestras vidas. Y yo quiero invitarles a ustedes a abrir la Biblia en el Salmo número 133. Un salmo muy conocido por nosotros, muchas veces lo cantamos, pero vamos a entrarnos en este salmo, a estudiarlo y a extraer lo que Dios tiene para nosotros. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, Salmo 133, de versículo 1 en adelante. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El tema de esta noche se llama armonía familiar. Cuando llegamos al matrimonio, debemos entender que el matrimonio es la unión de dos seres totalmente distintos y con una cultura familiar aprendida por los años de convivencia con nuestros padres. La cultura de mi esposa era totalmente opuesta a la mía. Ella creció y creía que el matrimonio era un sueño de princesa, que todo tenía que girar alrededor de ella. Esa fue la cultura familiar que ella aprendió en su casa. Sin embargo, yo pensaba lo contrario. De la posición de ella, yo pensaba lo contrario. Con esa cultura familiar crecimos, nos formamos, nos desarrollamos y llega el momento más importante de nuestra vida, cuando nos convertimos a Cristo. Renunciamos a todo aquello que para nosotros era malo. Luego nos hicimos novios, luego nos casamos, y en ese sentido del humor que tiene Dios, yo lo digo de una manera riéndome, unió el Señor al hambre y a la necesidad. En los primeros meses de casado, todo era una maravilla. El trato, la atención. Tratamos juntos de cumplir con todo el diseño de Dios con respecto a la vida o a la vida matrimonial. ¿Qué pasa luego, mis amados hermanos? Que luego de algunos meses de casados, comenzó en nosotros a querer manifestarse esa cultura familiar que adoptamos en casa. Y comenzamos a discutir, a levantarnos la voz y comenzamos a herirnos mutuamente, y era una continua falta de respeto de lado y lado. Imagínense, hermanos, yo ya a los 20 años servía a Dios, era un evangelista, estaba viajando de una ciudad a otra ciudad, y mi esposa, una maestra de la escuela dominical. Ambos servíamos al Señor en diferentes áreas, pero la pregunta es, ¿qué nos llevó a adoptar o a portarnos de esa manera? Lo que voy a decir quizás vaya a afectar a algunos, mis amados hermanos, especialmente a muchos predicadores que tratan de cuidar su imagen y tratan mejor de que aquellas personas que lo escuchan hablar de estos temas tengan un concepto diferente a lo que es. Pero yo voy a tratar de ser muy sincero a través de la palabra del Señor. A muchos predicadores no les gusta decir esto, porque les da vergüenza, porque lo van a bajar del pedestal donde muchos hermanos lo han puesto.
Pero yo te lo digo porque sé que muchos están pasando por esta situación y les da vergüenza reconocerlo y aceptar que también están viviendo y experimentando todo esto que yo experimenté en un tiempo. Para alegría de nosotros, se embarazó mi esposa y nuestra vida cambió con el nacimiento de nuestro primer hijo. Una alegría, una satisfacción. Me acuerdo tanto que yo llegué a mi barrio, nació mi hijo, nació mi hijo, nació mi hijo. Imagínate esa bendición que causó tanta alegría en mí, convertirme en padre. Cuando tuve a mi hijo en mis manos, en mis brazos, le di gracias al Señor por haberme dado esa bendición de ser padre. Y recuerdo que le dije algo. Ya estamos hablando casi 39 años. Le dije algo, le dije, Señor, haz que mi hijo te ame. Y Dios me dijo algo que golpeó mi vida y que me confrontó con una realidad y que quizás también confronte a muchos padres con esta realidad. Dios me dijo de la siguiente manera: a medida que tú te asemejes a Cristo, tú quieres que tu hijo te ame, tú quieres que tu hijo sirva a Cristo, tú quieres que tu hijo se apasione por Cristo. Escúchame lo que te voy a decir, me dice el Señor. A medida que tú te asemejes a Cristo, a medida que tú te aparezcas a Cristo, a esa medida tu hijo me amará. Eso fue algo que vino directamente a mi corazón y que me dejó totalmente, pues, sin reacción. En otras palabras, lo que trató de decirme el Señor, o lo que traté de entenderlo, es que nuestros hijos, amados hermanos que están escuchando, aprenderán a Dios, no por el culto extraordinario que hayamos tenido esta noche aquí en la iglesia, o por la escuela dominical, o por el extraordinario que sea el altar familiar. Nuestros hijos, mis amados hermanos, aprenderán a amar a Dios o se van a apasionar por Dios a medida que ellos vean a papá y a mamá amarse. Eso fue lo que Dios me dio a entender a mí. Tú quieres que tu hijo ame a Dios, pues tu hijo va a tener que ver reflejado en ti la semejanza de Cristo. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Y a esa medida, tu hijo me amará. En una ocasión, escuché un testimonio de un joven que llegó a una oficina de un pastor y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y el pastor le dice: ¿deseas hablar conmigo? ¿De qué quieres hablar? De tus padres. Y el pastor comienza a tener un diálogo con este joven. Y el pastor dice: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, pastor, gracias a Dios, todo bien. Dice: ¿y cómo está tu papá? ¿Cómo es tu papá contigo? Y el joven pues le contesta: pastor, mi papá es todo un éxito. Me cuida, se preocupa tanto de mí que cuando llego a casa lo primero que hace es abrazarme, besarme y preguntarme cómo me fue en el día. Es lo máximo, mi padre. Y es la expresión de este joven. Y el pastor le hace la pregunta: ¿y cómo es tu mamá?
Ay, pastor, mi mamá es otro éxito, pastor. Pero luego el joven empieza a llorar y dice, pastor, yo daría cualquier cosa por renunciar al amor de mi padre. Yo daría cualquier cosa porque mi padre no me dedica el tiempo que me dedica. Y el pastor, sorprendido de ver eso del joven, esa reacción del joven, le dice, ¿por qué? Dijo el pastor, ¿por qué, hijo, te expresas de esa manera? Sí, pastor, le dice, porque yo prefiero que el amor que mi papá me lo da a mí, se lo dé a mi mamá. El tiempo que él me dedica a mí, se lo dedique a mamá. El joven decía, pastor, yo tengo miedo que el día que yo me vaya de casa, ellos se divorcien. Pastor, decía el joven llorando, yo quiero que mi mamá no me sirva, que el tiempo que se gasta por atenderme, ese tiempo se lo dé a papá. Eso conmovió mucho al pastor cuando escuchó cómo relataba la experiencia de este joven. Y el joven seguía diciéndole al papá, tengo miedo, tengo miedo. Y eso me llevó a una reflexión al escuchar ese testimonio de ese joven. ¿Y saben cuál fue mi reacción, amados hermanos? Me dio miedo que yo fuera una de esas parejas cristianas, un hombre de Dios casado con una mujer de Dios, y que no pudiéramos amarnos consistentemente y demostrarnos respeto, honra, y discutíamos muchos. Yo decía, probablemente en 15 años serán mis hijos los que estarán sentados en la oficina de un pastor quejándose de mi comportamiento y del comportamiento de mi esposa. ¿Sabes, hermano? Ese testimonio de este joven llegó a lo más profundo de mi corazón. Y yo tuve que decir algo. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer algo por cambiar el ambiente de mi casa. No puedo seguir así. Tengo que hacer algo por cambiar el ambiente de mi familia. Yo supe que si no demostraba la personalidad de Jesús delante de mis hijos, yo sabía que el futuro eterno de mis hijos estaba en juego, hermano. Y yo no me iba a perdonar que mis hijos se rebelaran contra la iglesia, se apartaran de Dios y todo por no soportar el ambiente de mi casa. Como hoy quizás muchos hijos de mis hermanos ya no lo soportan. Por el ambiente familiar, por la cultura familiar, por el ambiente familiar que estamos presentando todos los días. Venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, nos convertimos en otra persona. No hay paz en el hogar, hay discusiones, hay gritos, y todo eso está absorbiendo nuestros hijos. Y es por eso que muchos hijos que quizás están sentados aquí a tu lado, vienen por respeto, pero quizás ya no soportan el ambiente que nosotros como padres estamos manifestando dentro de nuestro hogar. Por lo tanto, hermanos, aquí no se trata que si yo tengo excusa o no la tengo. Aquí no importa quién tiene la razón, porque ese es el problema. Ese es el problema.
Aquí lo que importa que al precio que yo tengo que crear es un ambiente de paz en mi hogar. Por eso quiero extraer esta enseñanza del Salmo 133 y vámonos al versículo 1. Y lea conmigo que la palabra de Dios dice así: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tú sabes lo que es Dios. Imagínate escuchando a Dios diciendo: para mí es bueno y es delicioso cuando mis hijos están juntos y en armonía. Este salmo responde al clamor de Dios, hermano. Porque este salmo que escribió David en el momento de aquellas fiestas nacionales, donde todos los hijos de Israel venían del norte, del sur, del este, del oeste, de todas las regiones alrededor de Israel, tenían que viajar y encontrarse todo en Jerusalén para adorar a Dios y festejar en la presencia del Señor. Y cuando todos se reunían y se saludaban como si fueran una sola familia, Dios miraba todo aquello e inspira a David para que nosotros entendamos y conozcamos la alegría que sentía Dios en el corazón al ver a su pueblo reunido junto y en armonía. Y Dios clama desde el cielo y le dice a David: escribe esto. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que habiten mis hijos juntos en armonía. Por eso, hermano, cuando nos faltan las fuerzas, escúcheme, querido hermano, cuando nos faltan las fuerzas, cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que la carga es demasiado difícil, hermano, pero usted ha hecho lo indecible para mantener el ambiente de paz y armonía. El gozo del Señor, el gozo que le produce a Dios al ver el esfuerzo que has hecho para mantener ese ambiente de armonía y de paz, ese gozo que hay en Dios se va a vertir en ti. Y ahora el gozo del Señor será tu fortaleza. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, aunque todavía hayan problemas que no se hayan resuelto, siempre el gozo del Señor nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer la esperanza de saber que Dios va a hacer algo. Dios nos va a sorprender, porque mi lucha, mi responsabilidad, mi llamado, el suyo, es crearle a Dios un ambiente de armonía. Porque Dios, mi amado hermano, no habita en todo lugar. Aunque su nombre sea invocado, el único lugar donde se manifiesta la gracia y el poder de Dios es únicamente en los lugares que se respira armonía. Bendito sea el Señor. A veces esto lo hemos tomado como un versículo lema en la iglesia. Lo tenemos ahí quizás en una gigantografía en las iglesias, pero no hemos extraído la sustancia, lo que Dios quiere que entendamos de su palabra. Mira, hermano, ¿sabes? Esa es la misma expresión de Dios que sale de su corazón cuando ve a una familia unida y en armonía, hermano. Por eso el tema de esta noche es armonía familiar. Esa misma expresión de Dios cuando vio a su pueblo reunido, que venían del norte, del sur, del este, del oeste, de todas las regiones, y llegaban a Jerusalén para todos juntos adorar a Dios como en una sola familia. Y él sentía gozo y exclamó esa parte, ese versículo maravilloso. Esa misma experiencia de Dios es la misma experiencia que tuvo Dios y es la misma experiencia que tiene Dios, que sale de su corazón cuando ve a una familia unida y en armonía. Bendito sea el Señor. Mira,
La gente debe entender esto. Debe entender esto. Que el único lugar donde se manifiesta la gracia y el poder de Dios es únicamente en los lugares que se respira armonía. Yo quiero que vayas conmigo al versículo 2 y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. El óleo significa aceite y el aceite simboliza unción. Tú sabes lo que Dios te está prometiendo, amado hermano, que estás aquí con tu familia, con tu esposa y con tus hijos, hermano. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Lo que Dios te está diciendo, lo que Dios nos dice es lo siguiente. Dios te dice así, que si tú te comprometes con Él a preparar un ambiente de armonía en tu hogar, Él dice, yo me comprometo en fortalecerte con mi gozo para que no te falte las fuerzas. Dice, yo me comprometo a que mi unción no te falte en tu casa. Y cuando en un lugar hay unción, los yugos se pudren, las ataduras se quiebran. En otras palabras, las maldiciones generacionales son quebradas. La unción quiebra estos yugos, la unción rompe maldiciones generacionales. Esta es otra forma como la unción hace guerra espiritual. A veces cuando los padres van a hacer guerra espiritual en casa, cogen aceite y lo aplican en los cuartos, etcétera, etcétera. Pero ese aceite no es el que va a romper los yugos, ni rompe las maldiciones generacionales, ni va a traer sanidad a tu casa, sino la unción que viene de parte de Dios. Y esa unción es la que hace la diferencia, hermano. Entonces, para provocar en nuestro hogar, mi querido hermano, para provocar un ambiente de armonía en tu hogar, te va a doler, hermano. Para ser intermediario de la gente de paz, eso cuesta mucho trabajo, porque amar duele, hermano. Amar duele. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es sufrido. Ahí no encontramos ninguna expresión de amor como lo hacen los poetas. Cuando escriben sobre el amor, los poetas, cuando escriben sobre el amor, ellos mienten porque ponen al amor como algo solo que proporciona felicidad. El amor es sufrido porque el amar duele. Entonces dice, el amor también es benigno. Entonces, ¿sabes qué significa benigno, hermano? Bueno. Pero ¿qué tengo que decir? De que cuando la Biblia habla y dice que el amor es benigno, significa, esposos, ser capaz de devolver un bien por un mal que tú hayas recibido. De seguro que eso te va a provocar un dolor en tu corazón, vas a llorar. Pero si queremos ser agentes de armonía en nuestro hogar, tendrás que derramar tu corazón delante de Dios, porque amar provoca sufrimiento y dolor. Provoca sufrimiento y dolor. Bendito sea nuestro Dios. Hermano, mira, Satanás es como una sabandija, hermano. ¿Tú sabes por qué las esposas en la noche dejan limpia la cocina y recogen toda la basura y la mandan a botar o la dejan fuera de la cocina? Por las sabandijas. Porque son animales que por más que tú dejes la cocina limpia y no hayas botado la basura, las sabandijas llegan porque a ellas les gusta la basura. ¿Sabes algo, hermano? Y quiero que entiendas esto, mi querido hermano. ¿Sabes que las dificultades
o que las actitudes de enojo, ese comportamiento hostil, donde nos gritamos, nos faltamos el respeto mutuamente, esas constantes críticas y reproches que constantemente nos estamos tratando, hermano, eso es basura que atrae a los demonios. Cuando nosotros llenamos nuestra casa de esa basura, que es la basura de nuestro comportamiento, nosotros atraemos demonios a casa. Aunque tú me digas, amado hermano, pero pastor, yo oro. Usted no sabe que yo oro en mi casa. Mira, querido hermano, tú puedes orar todo lo que tú quieras. Y es más, hermano, podemos declararle la guerra al diablo, hacer guerra espiritual al diablo, hermano. Y a pesar de aquello, y a pesar de eso, seguiremos metiendo basura en tu casa. Tendrás la opresión de demonios, de hostilidad y división en tu casa. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aunque oremos, sin embargo, no cambiamos nuestro estilo de comportamiento y hablamos los unos a los otros y todavía nos peleamos, nos enojamos y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso es basura, hermano. Entonces Dios te dice, mira, si tú te comprometes a darme un ambiente de paz, de armonía, yo me comprometo a darte mi gozo, te dice el Señor, porque mi gozo te va a fortalecer. Y si tú te comprometes a crear ese ambiente de armonía en tu casa, yo me comprometo a darte esa unción que necesitas para manejar tu casa, tu familia. Sigamos en el versículo 3. Y mira, antes de entrar al versículo 3, mira lo que terminemos algo con el versículo 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Quiere decir, hermano, que la armonía familiar, que aquella unción que Dios va a depositar en ti, al crearle a Dios un ambiente familiar en tu casa, eso va a rebasar, va a llegar a todos tus hijos. Lo contrario, cuando tú no tienes un ambiente de armonía en tu casa, contaminas y afectas a toda la familia. Entonces Dios te dice, dame un ambiente de paz, dame un ambiente de armonía. Yo me comprometo a darte mi gozo y también me comprometo a darte la unción que necesitas, y aquella unción que necesitas estará sobre ti y alcanzará a toda tu familia, a todos tus hijos. Bendito sea el Señor. El Salmo 133 y el versículo 3 vamos, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón, hermano, para darte una explicación, es esa condensación de agua que se produce en la mañana cuando se mezcla el frío de la mañana con el calor mañanero. Se crea una condensación, por eso vemos a las hojitas, las flores, con las gotitas de agua. Ese es el rocío. El rocío lo que inspira es frescura, ¿verdad? El rocío de Hermón significa que tú respiras frescura. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo, amados hermanos? Que si nosotros luchamos por mantener un ambiente de armonía, si nosotros luchamos por mantener ese ambiente de armonía, que si nosotros trabajamos en un ambiente de armonía en nuestra casa, el Señor dice, yo te prometo que te voy a fortalecer por medio de mi gozo. Traeré una unción a tu casa que va a alcanzar a todos los tuyos, pero también voy a traer mi frescura a tu casa. Todo hogar cristiano debe estar lleno de esa frescura de Dios. Pero la frescura de Dios
no estará si nosotros no le garantizamos a Dios un ambiente de armonía en nuestra casa, mis queridos hermanos. Tenemos una responsabilidad tan grande. Usted, amado hermano, como cabeza. Y usted, amada hermana, como la mujer sabia que dice la Biblia. Entonces deben de complementarse los dos, de unirse los dos. Y comprometernos como parejas de crear ese ambiente de armonía dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia. Porque hay promesas de Dios, hermano, bendito sea el Señor. Sí, bendito sea el Señor. Mira, hermano, un hogar donde hay frescuras, los hombres no se quedan trabajando tiempos extras porque no quieren llegar a casa, porque el ambiente es terrible, la mujer grita esto, lo otro. Entonces hay hombres que prefieren quedarse en el trabajo porque hay un ambiente de paz, de tranquilidad, se entretienen ahí, hermanos. Cuando los hijos viven en un lugar, hermano, de armonía, hay frescura. Y eso es lo que usted y yo debemos de garantizar a nuestra familia, un ambiente de armonía. Bendito sea el Señor. Dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira, hermano, Dios te dice, miren mis hijos amados, garantíceme en un ambiente de armonía en tu casa. Garantízame ese ambiente de armonía en tu casa. Yo te garantizo que nunca te faltará mi fuerza, que nunca te faltará mi gozo, porque mi gozo será siempre tu fortaleza. Mi gozo será siempre esa fuerza que tú necesitas para continuar. Si tú me garantizas ese ambiente de armonía, nunca te faltará la unción y la frescura de mi presencia. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. Y también te prometo que nunca faltará bendición. Gloria a Dios. Cuando las escrituras, mis amados hermanos, escuche bien, y si quiere anotar, anote estas cosas. Cuando la escritura habla de bendición, en estos términos la escritura habla de prosperidad. Entonces, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, mis hijos amados, si tú te comprometes conmigo a crear un ambiente de armonía en tu casa, yo me comprometo contigo de prosperar tu casa, prosperarte a ti, prosperar tu trabajo. En tu trabajo serás prosperado y prosperaré y bendeciré tu salida y tu entrada. Yo prosperaré y bendeciré tus recursos, multiplicaré tu sementera, lo que te está diciendo el Señor. Por cuanto tú has pagado el precio de prepararme a mí un hogar de armonía, una familia de armonía, Señor te dice, yo te recompensaré, dice el Señor. Yo traeré prosperidad y abundancia a tu casa y no te faltará nada, te dice el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermoso salmo para estudiarlo a profundidad. Qué hermoso salmo para extraer riquezas que Dios tiene para nosotros, amado hermano. Y construir verdaderamente un ambiente totalmente diferente al que quizás hemos estado nosotros creando en nuestra familia. Mira lo que dice el Salmo 33, la última parte dice, porque allí enviaré bendición y vida eterna. ¿Sabe qué significa vida eterna, hermano? Salvación. Salvación. Esto significa, óyeme bien, mi amado hermano, escucha bien, mi amado hermano. Esto significa que nuestro Dios nos dice, si tú me preparas un ambiente
de armonía. Si tú me preparas el lugar donde yo pueda habitar, y si tú me preparas ese ambiente de armonía, yo te prometo que nunca te faltará mi gozo. Porque como tú lo sabes, te dice el Señor, mi gozo será tu fortaleza. Nunca te faltará la unción que llegará a tu vida y alcanzará a toda tu familia. Siempre será tu casa llena de frescura. Te daré abundancia, te prosperaré, nunca te faltará nada. Pero también pone el sello el Señor y te dice a ti, mi amado hermano, me dice a mí, a todos los que estamos aquí, pero también traeré salvación a tu casa. Bendito, qué hermoso el Señor. Eso significa que los que están en tu casa, tus hijos, aquellos incrédulos que viven en tu casa, que cuando vean el ambiente de armonía que hay en tu casa, cuando vean el gozo y la fortaleza de Dios en ti, que cuando vean la unción de Dios en tu casa, que cuando vean la frescura de Dios en tu casa, cuando ellos experimenten la prosperidad de Dios en tu casa, no van a poder más y doblarán sus rodillas delante de Dios que te bendice y reconocerán que Dios está contigo y que Él lo necesita. Y si tienes un hijo apartado que se alejó del Señor, tienes un hijo apartado en tu casa que decidió dejar a Cristo, te dice el Señor, créame un ambiente de armonía en tu casa y yo me comprometo a salvarlo, te dice el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Escucha bien, mi hermano. La salvación de tu familia no vendrá por una fácil declaración. Como algunos dicen, a mí no me preocupan mis hijos apartados. A mí no me preocupa mi marido que sea inconverso. Porque la Biblia dice, es verdad que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque ellos tarde o temprano volverán al Señor. Yo he escuchado a muchos hermanos decir aquello. En otras palabras, hermano, si tú crees que por decir eso, que por creer eso, los inconversos de tu casa se van a salvar, permíteme decirte que esa fe es una fe falsa. Es cierto que el Señor dice, es cierto lo que dice la Biblia, cree en el Señor Jesús. Pero ¿qué significa ese creer, hermano? Ese creer significa, hermano, representar a Cristo dentro de tu casa. Significa pagar el precio que Cristo pagó por ti, que tomó tu pecado y se lo echó encima. Ahora el Señor te pide que tú hagas lo mismo por tu familia, que tomes el pecado de tu familia y échatelo encima. Sé tú el reconciliador, sé tú el pacificador, sé tú el que modela lo que es mansedumbre, lo que es humildad en tu casa. Tú debes producir un ambiente de armonía. ¿Sí? Tú produces un ambiente de armonía, mi hermano. Y será lo que haga que los inconversos de tu casa y los apartados de tu casa regresen al Señor, porque es una promesa de Dios. Te va a costar, vas a sufrir, te va a doler. En ocasiones tendrás que sufrir agravios injustamente, pero el Señor te dice, si tú adoptas el corazón que tuvo Jesús, que estuvo dispuesto a todo eso por amor, yo haré cumplir esta palabra sobre ti, sobre la vida de los tuyos, hasta la tercera y la cuarta generación, te dice el Señor. Yo te hago una pregunta, hermano. Le hago una pregunta a todos los que escuchan, a todos mis hermanos. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Quién está dispuesto a decirle al Señor,
Yo sé lo que es estar dispuesto a comprometerme contigo. Yo sé lo que significa. Yo sé lo que voy a pagar, lo que voy a padecer. ¿Estás dispuesto a decirle, heme aquí, envíame a mí, a ser el agente de cambio en tu casa, en tu hogar? Úsame. ¿Está dispuesto a decirle, úsame a mí? Yo quiero traer el avivamiento espiritual a mi casa, hermano. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, yo sé que voy a sufrir en el camino, pero yo sé que tu gozo me va a fortalecer? Creo que una unción poderosa vendrá sobre mí y alcanzará a los míos, sobre mi vida, que romperá yugo y que librará batalla que yo nunca podré lograr. Sé también que tu frescura traerá una necesidad de acercarme a ti, y tu prosperidad también me bendecirá. Señor, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Aquí estoy, Señor. ¿Quién se atreve en esta noche a decir, Señor, yo estoy dispuesto a crear ese ambiente de armonía en mi casa? ¿Quiénes de ustedes se atreven a dejar aquella posición que tenían de rebeldía, de gritos, de maltratos, de peleas, de enojos? ¿Quiénes de ustedes se atreven a renunciar a todo aquello y decirle a Cristo, decirle a Dios, aquí estoy, heme aquí, renuncio a todas aquellas cosas malas que he venido haciendo y me comprometo a crear un ambiente de armonía familiar en mi casa? Me comprometo porque creo en tu palabra y creo que tú lo vas a hacer. ¿Quiénes de los que están aquí se atreven a aceptar ese desafío de comprometerse en crear un ambiente de armonía en su casa? Los que están y lo han tomado su decisión, pónganse sobre sus pies. Vamos a orar al Señor. Pónganse sobre sus pies y oremos a Cristo. Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias por el consejo, gracias por el Espíritu Santo que ha ministrado, Señor, la vida y los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, por volvernos a nuestra realidad, Padre Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por escudriñar, por ministrar. Gracias por hacernos reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Mi Dios, hoy te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por el ambiente malo que hemos estado creando en nuestra casa y de esta manera perdiendo a nuestros hijos. Te pedimos perdón, porque como esposo y esposa no hemos venido actuando, no hemos sido sabios y hemos cometido muchos errores y defectos. Perdónanos, Padre. Perdónanos, oh Dios. Dígale, perdóname, Padre. Pídale perdón al Señor. En este instante, en este momento, perdóname, Señor. Y hoy me comprometo a crear ese ambiente de armonía en mi casa, en mi hogar. Me comprometo a modelar a Cristo en mi casa. Me comprometo a hacer que mis hijos te amen y se enamoren de ti. Porque voy a crear ese ambiente de armonía al cual tú me llamas. Gracias, Padre, por perdonarme y gracias por darme la oportunidad de poder reconstruir el hogar, la familia que tú me has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios que esta palabra pues llegue a vuestros corazones, que esta palabra siempre quede grabada en ustedes y comencemos a trabajar en aquello que nos hemos comprometido delante del Señor, a crear un ambiente familiar en nuestra casa. Que Dios te guarde, que Dios te continúe bendiciendo. Gracia y paz, mis amados hermanos. Bendiciones.